ayer me mandó un mensaje pues muchos de ustedes no lo conocen, pero lo que conocen algunos de los miembros de la iglesia americana conocen a Mike Severo. Tú conoces que me dice, te quiero mucho. Cada vez que me ve, lo único que sabe decir en español, te quiero mucho. Él era un diácono en la iglesia americana y hoy lo ordenaron como un anciano, un pastor de la iglesia americana. Y yo me recuerdo a Mike cuando él comenzó a venir a esta iglesia, y me recuerdo que él deseaba servir en ese tiempo. Y yo lo dije que me ayudara a mí con los jóvenes. Y lo puse como, él quería enseñar a los más mayores, pero yo soy mejor con los muchachos mayores. Y yo dije, no, pero yo necesito que tú enseñes los menores, los más traviesos. Y yo dije, ¿por qué? Porque tú tienes que aprender a enseñar. Y él me lo peleó, y yo le dije, pero hazme caso. Y se quedó ahí. Otra vez el Señor lo usó a él, y él creció como maestro. Y cuando yo estaba enseñando a los jóvenes adultos, él también me asistió ahí con los jóvenes adultos. Y cuando yo comencé plantamos esta iglesia como unos 5 años atrás, otra vez Dios lo llamó a él al ministerio. Y yo creo que los últimos 3 años él está estudiando en Covenant Seminary en Louisville, Kentucky, en línea. Y hoy fue ordenado. Y lo menciono a él porque yo pude ver un hombre inseguro que no sabía lo que Dios tenía para él. Y no sabía cómo Dios lo iba a usar. Pero era obediente en hacer lo que tenía que hacer. Y cuando me vino donde a mí, él lo mencionó, él predicó esta mañana, pues se me olvidó cuando él lo mencionó que yo lo forcé a enseñar. Pero la cosa es que él obedeció y lo hizo. Y tú ves como él ni sabía que era maestro, pero es algo que había en él. Pero tú ves que ahora, tú lo ves en su manera de predicar ahora, es un hombre totalmente diferente. Nosotros teníamos un nombre para él, lo llamaban Machine Gun Mike. La Machine Gun es un revólver rápido, porque él traía 9 páginas de información y te lo leía en 15 minutos. Él era así y era bien rápido, pero cuando tú lo ves ahora, maduro y paciente, y como él exclama la palabra de Dios, es un hombre diferente. Y tú ves, otra vez, el título de ocúpense en su salvación. Vamos a estar hablando de la santificación, el progreso de crecimiento en nuestras vidas espirituales. Nosotros somos santificados, somos justificados delante de Dios. Él nos encuentra y nos justifica. Y ahí otra vez, a la misma vez, somos santificados. Y la santificación comienza en nuestra justificación, pero es algo progresivo en cada creyente que sigue creciendo en el Señor, imitando a Cristo y pareciendo más a más al Padre. Y tú ves que si tú sigues cualquier cristiano, tú vas a ver una madurez y el crecer de esa persona. Y le doy gloria a Dios porque Dios es el que hace la obra. Y tú ves como Él coge una persona que era inseguro, que no sabía lo que Dios quería que Él hiciera, y ahora está pastoreando y enseñando. Y era también, estaba ayudando a pastorear una iglesia que no tenía pastor por un tiempo. Le doy gloria a Dios porque tú ves como Dios puede usar a un hombre que es obediente y disponible para ser usado. Porque Dios abre las puertas. Dios te va a usar. Pero ese progreso de santificación, y vamos a ver en el texto de hoy, coge trabajo, hermanos. Y hay 2 aspectos, y vamos a ver en el texto, en el versículo 12 y el 13, hay 2 aspectos diferentes de la santificación. Y tenemos que tener cuidado que tengamos un balance en la santificación para poder crecer. El primer lado es que nosotros tenemos que
a trabajar en nuestro crecimiento. Yo no puedo venir, y hay unos que creen que yo soy salvado por la gracia, ahora me siento y tranquilo. Y Dios hace el resto. No tengo que involucrarme en nada, no tengo que hacer nada. Yo vengo los domingos, yo cumplo conmigo y ya estoy bien. Y eso dependen totalmente y dejan todo a Dios. Hay otros que quieren hacer todo el trabajo, que hacen toda la obra y no dejan espacio para que Dios haga nada, porque ellos pueden hacer todo. Y tú ves que hay personas en los dos lados que no dependen de Dios y hay unos que dependen, que le dan todo el cargo a Dios. Es como guiar un carro y sentarme y prenderlo y esperar que se vaya a guiar el carro solo. Ya viene la tecnología, pero los carros de nosotros, esperar que el carro se guíe solo. ¿Qué no va a pasar? Tenemos que poner las manos y dirigir. Hay muchos a través que cogen ese guía y van donde ellos quieren ir. Pero el cristianismo es más una persona que pone las manos en el guía y es obediente a la voz que le está, como dice, nosotros usamos ahora el GPS que nos dice dónde ir. Y cuando yo le hago caso a ese GPS, no me pierdo y voy donde tengo que ir. Ayer fui a sacar a mi esposa a comer y tuve que usar el GPS para poder llegar al lugar si no me perdía. Y así es con el cristiano. Tenemos que tener la mano en el guía y estar haciéndole caso a la voz, a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios para poder llegar y donde Él quiere que nosotros llegamos. Y cada uno de nosotros tenemos una destinación diferente. Otra vez, para Mike era ser un anciano en esta iglesia por ahora, pero quién sabe dónde Dios lo puede llevar en el futuro. Otra vez, antes de plantar esta iglesia, jamás yo pensaba que iba a ser pastorear una iglesia hispana, hermanos. Yo era uno de los pastores de la iglesia americana aquí y estaba feliz ahí. No era mi deseo hasta que Dios me puso el deseo en mi corazón. Un día y un año después, la iglesia aquí me ofrecieron el lugar para plantar una iglesia. ¿Cómo es que eso pasa, hermanos? ¿Cómo es que Dios trabaja? Tenemos que estar disponibles y obedientes a la voz de Dios, pero a la misma vez tenemos que estar trabajando. Y para uno crecer en Él, tenemos que obedecer y tenemos que sudar también. Hay sudor en el crecer, no es fácil. La palabra de Dios dice que es una batalla, que cada día tengo que pararme y ponerme la armadura de Dios y pelear la guerra, porque hay una guerra espiritual para mi mente, para mi corazón, hermanos. Y tenemos que nosotros pararnos diariamente y no cuitearnos, porque es fácil decir, deja eso. Yo no quiero eso. Y tristemente hay muchos cristianos hoy en día. Otra vez estaba pensando en lo que él estaba diciendo. Para cada historia de Mike hay 10 historias de personas que empiezan bien, están sirviendo, estamos pero después, ¿qué está haciendo? No me diga lo que tú estabas haciendo. ¿Sí? Yo quiero ver lo que tú estás haciendo ahora. Y es la vida cristiana, es donde Dios te tiene ahora, hermanos. Donde Dios me tiene a mí, ¿qué es lo que estoy haciendo en el Señor ahora? No importa, no tiene que uno ser un pastor, no importa en la estatura, no importa, otra vez, uno empieza como, otra vez, un maestro de escuela de niños, y maybe te quiere el Señor ahí, o maybe Él usa eso para crecerte en otro lugar, no importa, la cosa es que tú estés obediente y estés haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y en eso tiene que ser obediente, porque una persona que no está viviendo una vida pura, es que no puede ser usado por Dios. Vemos otra vez, hermanos, ¿cuántos pastores estamos viendo ahora cayendo porque están viviendo en pecado? Es que Dios, otra vez, no puede usar. ¿Qué daño hace eso al ministerio? Dios quiere personas que sean puras, que tengan vidas separadas. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. ¿Qué estaba predicando la semana antipasada? Que Él
sé que se despojó él mismo voluntariamente, que se humilló Jesucristo y tomó el cuerpo de un sirviente, un esclavo, y murió la muerte en la cruz por nosotros. Dios se hizo hombre, dice que se encarnezó, dice el texto. Él tomó carne, Dios tomó carne. Ahí vemos la humillación de él. Si Dios se tiene que humillar, y él voluntariamente se sometió y obedeció a Dios, este es el ejemplo para nosotros. ¿Somos obedientes nosotros? ¿Somos humildes nosotros? Miren lo que dice Efesios 2, del 8 a 10. Y quiero que entiendan, hermanos, que la salvación no es algo que tú puedes ganar. Pero hay muchos que leen este texto y dicen, oh, yo tengo que trabajar para mi salvación. No, no. La salvación Dios te la dio a ti. Pero porque Dios te la dio a ti, tú ahora vas a obrar en Él para hacer la voluntad de Él. ¿Entiendes? Tú no obras para ganar la salvación. Tú estás trabajando porque eres hijo de Dios y quieres crecer en Él, en el poder de Él. Mira lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios a nosotros, a los que son creyentes. Es algo que recibimos por fe, no por obras, para que nadie se glorie. Y es la razón que nosotros no podemos alcanzar la salvación por las obras. Porque si yo puedo alcanzar la salvación a través de mis obras, después, ¿quién coge el crédito? Yo. Mira lo que yo he hecho. Y a nosotros les gustamos coger el crédito, ¿no? Porque en nuestra naturaleza le gusta el crédito. Mira lo que yo he hecho en el Señor. Yo soy salvo porque mira todo lo que yo he hecho. Hermanos, es que si fuera basado en las obras, sí. Pero está basado en las obras de Jesucristo, en la cruz. Y que se humilló y se encareció para nosotros. Y si dicen, porque somos hechura suya, creados en Cristo, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Nosotros fuimos salvados en Cristo para hacer buenas obras. Primero, la salvación es dada a nosotros y las buenas obras salen de nuestra relación con Él. Es un resultado de mi experiencia o de mi relación con Jesucristo, hermanos. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Tú no crees que Dios sabe cómo Él te quiere usar y para qué te quiere usar? Sí. Pero en nuestro crecimiento, en nuestra santificación, a veces nosotros somos desobedientes y no estamos caminando y creciendo en Él. Y Dios no puede ser una persona que no está creciendo y no está obedeciendo su palabra. Muchas personas quieren las posiciones, pero no quieren vivir la vida que Dios pide que vivamos para poder servir en esa posición. ¿Entiendes, hermano? Es que ¿cómo tú quieres que Dios te use a ti si tú no estás viviendo para Él? Y dice la palabra de Dios que Él preparó eso para nuestro crecer a través de Jesucristo. Si yo estoy en Cristo, el resultado debe ser una vida obediente a su palabra. Pero a veces como hijos desobedecemos a nuestro Dios. Y por eso tú ves que algunos cristianos crecen y algunos cristianos crecen rápido y algunos crecen bien poco a poco. O algunos crecen y caen, crecen y caen. Crecen y nunca, tú ves que algunos que nunca salen de ese primero o segundo paso. Y no debe ser así, hermanos. No es la voluntad de Dios para nosotros. Pablo dice aquí
Ocúpese en su salvación. Dios ya ha obrado por su salvación en su soberanía para nosotros. Cristo hizo la obra en la cruz para traernos la justificación. La santificación se trata de vivir a la luz de esta generosa salvación o don que el Señor nos ha dado. Mira lo que dice 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, otra vez, Dios hizo todo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resulta vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Entienden, hermanos? Esto es Pablo hablando de ser usado por Dios. Y el trabajo, otra vez, cuando uno lee el libro de Hechos, tú ves no solo el trabajo, pero el sufrimiento de Pablo. Pero todo ese trabajo, ¿a quién le da crédito? Aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Si todo el trabajo que yo hago en el Señor viene a través del poder del Señor, no viene a través del poder mío. Y el cristiano que está creciendo, está viviendo a través del poder de Dios que le da a él para poder crecer. Y está haciendo el trabajo y obedeciendo al Señor, en cumpliendo el trabajo que Dios lo ha llamado a hacer. Es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, ¿no? Otra vez estamos mirando ahora el ejemplo. Este capítulo está hablando de la humillación y también de la unidad, en el contexto de la unidad. Recuerden en los primeros 4 versículos y en el final del capítulo 1 está hablando de la unidad de la iglesia, y la demostración de la unidad se vio en la humillación de Jesucristo. Si yo tengo que poner a otros a otros y los deseos de otros antes de los míos. Porque ¿qué es lo que estoy obedeciendo? La palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que terminamos de leer? Para recordarlos, vamos un poquito para atrás. Dice en el versículo 2, hagan completo, 2:2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a uno mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere a otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y después da el ejemplo de Jesucristo en la cruz y su humillación. Ahora viene en este texto. ¿Y cómo comienza este texto? En primer punto vemos la obediencia genuina. En el primer punto dice la palabra de Dios: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Eso está todo conectado, hermanos. Pablo comienza diciendo: así que, amados míos, dirigiéndose exclusivamente a los cristianos de la iglesia de Filipenses, otra vez, indirectamente a todo cristiano, ¿verdad? Con sus palabras de aliento y consuelo. Y tú ves otra vez, vimos en el capítulo 1 lo mucho que él ama a esta iglesia. Él realmente no encontró fallas, pecados grandes en esta iglesia. Es una iglesia que era bastante fiel, y una iglesia que lo soportaba a él en sus ministerios. Era la iglesia que lo soportaba totalmente cuando él iba viajando, predicando el evangelio. Él fue que plantó esa iglesia en Filipe. Fue la primera iglesia en Asia que él plantó, si se recuerdan ustedes. Y él sigue.
tal como siempre han obedecido. La palabra obedecido es un verbo que significa ponerse bajo lo que se ha dicho y por tanto someterse y obedecer, como el ejemplo que Jesús él termina de exhortar en la cruz por nosotros. La obediencia aquí se refiere a las palabras de Dios. La obediencia a la palabra es una marca de uno que está avanzando en la santificación. Uno que está creciendo está obedeciendo la palabra de Dios. Uno que no obedece la palabra de Dios no va a estar creciendo. Es tan fácil, ¿no? ¿Por qué no vemos más cristianos santos? ¿Por qué estamos viendo cristianos peleando para derechos del mundo? ¿Por qué estamos viendo cristianos pelear para la inmoralidad? Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo cristianos pelear para la inmoralidad. Lo que es inmoral. Pablo dice, siempre han obedecido, señalando que su obediencia era un estilo de vida habitual de la palabra. Hermanos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y la Biblia no implica que debemos vivir en la perfección, pero debemos crecer en la perfección. Debemos parecer más y más al Señor cada día. No podemos pretender, y hay muchos cristianos que se ponen, que se paran y se ponen un pedestal y dejan y demuestran una perfección que es errónea, hermanos. Yo soy tan pecador como ustedes. Yo no soy mejor que cualquier otro hombre. Yo soy un pecador en necesidad de un Salvador, y yo estoy creciendo en el Señor diariamente como cualquier otro cristiano, ¿no? Ningún hombre puede decir que ha llegado a la perfección. Ningún hombre. Pablo mismo no puede decirlo. Miren lo que él dice en Filipenses 3, en el próximo capítulo, en el 3, 12 y 14, dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, él no vive en el pasado, y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo así la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que estamos viviendo, hermanos. No somos perfectos. Sí, otra vez, el hombre que escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento admite él mismo. En el capítulo 8 también de 7 de Romanos, lo que deseo hacer no hago, y lo que hago no deseo hacerlo, porque hay una batalla en nosotros. Vivimos todavía en este mundo con estos cuerpos pecaminosos, hermanos. Este cuerpo se está muriendo. Cada uno, hermanos, de nosotros vamos a morir. Nadie va a vivir en este cuerpo eternamente. Dice la palabra de Dios que, otra vez, cada uno de nosotros vamos a morir, pero vamos a vivir eternamente delante de la presencia de Dios. Y cuando venga otra vez el Señor Jesucristo, vamos a recibir cuerpos glorificados, hermanos. Como Jesucristo cuando regresó y resucitó, Él regresó ¿en qué? En un cuerpo glorificado. Y ahí está la esperanza de nosotros, hermanos. Por eso es que nosotros podemos tener gloria a través de la aflicción. Por eso, otra vez, cuando muere un familiar mío que conoce al Señor, yo puedo tener gloria a saber que está en la presencia de Dios y tener alegría, porque ese cuerpo ya no está sufriendo y esa persona está, otra vez, no está en este mundo, es estar en la presencia de Dios. Más bien,
Esto indica que para el cristiano que es creyente debe tener un deseo de obedecer en su corazón. Cuando uno es nacido de nuevo, ahora yo deseo vivir para Cristo. Yo me recuerdo antes de conocer al Señor, a mí me gustaba hacer muchas cosas que eran, ¿cómo lo digo? Que no eran de Dios. Cuando yo vine a conocer al Señor, ya yo no deseaba esas cosas. Entre meses ya yo dejé todo eso atrás. Yo dejé para atrás los cigarrillos, las bebidas, las mujeres. Dejé todo atrás. No tenía deseo. Mi deseo era glorificar a Dios. Es que vivía para eso. Y así fue que yo fue la razón que yo pude ver que yo era un verdadero cristiano, pues ya yo no deseaba vivir así. Otra vez, de vez en cuando era tentado, pero mi deseo de caminar así, ya eso no lo tenía, hermanos. Cuando yo era un joven, hice una decisión y fui bautizado. Eso no fue una decisión. Eso fue, lo que hice, me bañé en agua y me quedé sucio, porque no era cristiano, hermanos. Porque seguí viviendo la vida inmoral. Si soy una criatura nueva, el deseo y el Espíritu Santo mora en mí. Mi deseo es ser, ¿qué? La voluntad de Dios y obedecerlo. Un cristiano no puede seguir viviendo en pecado. Está creciendo en la perfección. Otra vez, no somos perfectos, vamos a pecar. Pero yo creo que el miércoles alguien me preguntó, y yo le expliqué la diferencia de un cristiano y no cristiano. La diferencia es que yo soy un hijo de Dios. Yo soy perdonado de mis pecados. Ahora, yo no deseo vivir en pecado, pero peco. Pero cuando yo peco, el Espíritu Santo me hace reconocer, me convence de mis pecados y yo me arrepiento de mis pecados. El cristiano está viviendo en un constante arrepentimiento y lo que hace el Señor es cuando yo confieso mi pecado, el arrepentimiento es darle vuelta al pecado, no seguir caminando en ese pecado, es darle vuelta y seguir creciendo en Él. Él me está refinando. Reconocer el pecado es el primer paso, hermano. Muchos de nosotros no deseamos ni confesar ni admitir que pecamos. Porque si lo admito, después tengo que confrontarlo. El cristiano confronta sus pecados. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:8, dice que el cristiano confesa sus pecados. El cristiano está en un estado de confesar y arrepentimiento. Ahora Dios me lleva. Antes de ser cristiano yo pecaba, pero mi carne le gustaba el pecado otra vez, yo vivía una vida inmoral. Yo vivía una vida que hacía muchas cosas que no eran de Dios y a mí me gustaba, hermanos. Y lo hacía por ninguna otra razón, porque el cuerpo mío, la carne mía, le gustaba el pecado. ¿A quién no le gusta el pecado para una temporada? Pues siempre hay consecuencias por el pecado. Siempre hay. No me diga que no hay consecuencias. El que le gusta pecar sabe que un tiempo va a venir a cobrar Satanás por lo que él te ha dejado hacer. Y no se puede esconder de Dios lo que uno está haciendo tampoco. Siempre va a venir a luz lo que uno hace. Pablo sigue diciendo que la obediencia de ellos, no solo en mi presencia, que está hablando de la iglesia de Filipo, que ellos no eran solamente obedientes cuando él estaba ahí, que ellos eran obedientes cuando él no estaba ahí. No solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Es decir, Pablo reconoce que él no tenía que estar aguantándole la mano a ellos ya. Él les enseñó y los ayudó a crecer, los discipuló en la palabra de Dios. Ellos están viviendo la vida cristiana. Uno no le puede dar la culpa a otro porque no está creciendo espiritualmente. ¿De qué es la culpa? Mira, yo no estoy creciendo en el Señor. Yo no estoy siendo santificado en el Señor porque yo decido
vivir en el estado que estoy. Un cristiano, otra vez, cuando uno es niño debemos ayudar a los niños a crecer. Es como un bebé, le damos leche y le damos la palabra, pero debe de llegar el tiempo que cada cristiano debe de poder caminar en sus propios dos pies. Si tú eres un cristiano 5 años y todavía necesitas alguien que te aguante la mano, hay un problema, hermanos. Tú eres bien inmaduro, no, nunca conociste al Señor. Porque si no, dice la palabra dice, tú los conocerás, ¿por qué? Por sus frutos. Y si no hay fruto en tu vida, después, un árbol que no tiene fruto o fruta es un árbol muerto. Es una persona que nunca ha sido regenerada. So, tenemos que mirarnos y reflejar y ser honestos. Soy hijo de Dios. Yo conozco a Cristo. Yo estoy demostrando fruto. Yo estoy creciendo. Yo estoy creciendo en la santificación. Yo estoy pareciendo más y más a Cristo. Estoy creciendo en la perfección. Estoy obediente. ¿Qué es una seña? Soy obediente a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que eso es pecado, hermanos. Si la fornicación es pecado, siempre será pecado. Si la inmoralidad es pecado, siempre será. Si la pornografía es pecado, siempre será pecado. Si el homosexualismo es pecado, siempre será pecado, hermanos. Segundo punto, vemos el mandato. En Filipenses 2:12, la segunda parte dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. La palabra ocúpense, se puede traducir la palabra trabajar, obrar. En inglés usa la palabra work out your salvation. Trabajar, obrar tu salvación. Es un verbo imperativo que lleva la fuerza de un mandato divino. Un imperativo que hace que es un mandato. Esto es algo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que ser obedientes a esto. Los imperativos son mandatos bíblicos. Y estas palabras significan trabajar a lo fondo en algo, esforzándose en trabajar en aquello. Esto significa que debiéramos trabajar duro para el crecimiento espiritual. Es trabajo, hermanos. Yo me tengo que dedicar diariamente, otra vez, algo que yo hago, no porque quiero ganarme puntos con Dios, porque por lo que Dios ha hecho en mí y mi amor por Él. Yo quiero conocerlo más a Él. Yo quiero servirlo a Él. Y por mi dedicación a Él, yo quiero escuchar su voz diariamente. ¿Cómo es que Dios me habla? A través de su palabra. Diariamente yo quiero escuchar la palabra de Dios. Yo estoy en la palabra diariamente. Yo estoy orándole al Señor diariamente. Tengo una relación con Él. ¿Es fácil? Si somos honestos, no. Si fuera fácil, todo el mundo lo estuviera haciendo, ¿no? Si somos honestos, y no tengo la respuesta, pero ¿cuántas veces nosotros empezamos a leer la Biblia por un año cada enero? ¿Y cuántas veces en el día 31 de diciembre leímos el último versículo? ¿Y cuántas veces estamos orando fiel al Señor? De que es un patrón en mi vida y es trabajo. Porque, hermanos, hay días que yo no deseo hacerlo, pero en esos días que yo no deseo hacerlo, lo hago todavía. ¿Sabes por qué? Porque lo estoy haciendo para mi Dios. Es un sacrificio para Él. No todo el mundo desea hacer todo el tiempo. Hay días que no quiero predicar, hermanos. Hay días que me siento agotado, cansado. Otra vez tengo un trabajo full time y a veces no tengo, pero eso no me para de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, todavía tengo que dedicar las horas necesarias para prepararme para hacer la obra que Dios me ha llamado a hacer. ¿Por qué?
Porque le quiero darle gloria a Él y ser obediente a lo que Él me ha llamado a hacer. Pero quién sabe, el domingo que no, otra vez, que yo quiero vaguear y quedarme en la casa, venga una persona y no escucha la palabra de Dios y no viene a conocer al Señor. Y ese, otra vez, para mí eso cae en mí, hermanos. Y yo no quiero ser responsable por eso. Yo quiero ser fiel al Señor en todo lo que Él me ha dado. Y darle gracias a Él por lo que Él me ha dado, la salvación que me ha dado, y la posición que me ha dado, y el ministerio que me ha dado. Es que yo otra vez, si tengo que no dormir para 3 horas, 3 días corridos, lo hago. ¿Por qué? Porque eso le traerá gloria a Él. El sacrificio, hay recompensa en el sacrificio. Y a veces, otra vez, la gente no lo reconoce, pero no se hace para reconocimiento, hermano, se hace para la gloria de Dios. Y ahí es el que tiene que ir la mentalidad de nosotros, hermanos. Ocúpense en la salvación. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Entiende lo que él está diciendo? Él conoce, él diariamente tiene que otra vez alinearse con el Señor y vivir otra vez, ocuparse en su salvación, trabajar en el crecimiento de su fe, en su relación con el Señor, en su crecimiento espiritual. Él tiene que golpear su cuerpo, porque el cuerpo siempre quiere hacer su propio deseo, no el deseo de Dios. Se vive la batalla con la carne. Ahora el Espíritu Santo mora en mí, pero la batalla está en la carne que todavía yo tengo que caminar, que desea todavía vivir una vida pecaminosa. Y el proceso de santificación es Dios sacando toda la impureza que queda en mí y poniendo lo puro y lo bueno de Él. Y por eso cada vez más debemos estar pareciendo más y más a Él. ¿Entienden, hermanos? Ocúpense en su salvación. Otra vez, Él menciona, ocúpese en su salvación, no por su salvación. Hay muchas personas que le dan la vuelta o le gustan twistear o darle vuelta incorrectamente, creyendo que uno tiene que obrar para su salvación. No está diciendo trabajar por su salvación, es ocupar o trabajar en su salvación, algo que Él ya me ha dado a mí. Y cada uno tenemos esa responsabilidad. Y tenemos que mirar esto en el contexto también de los versículos 5 y 8 de este capítulo, donde Jesús nos dio el modelo de imitar. El Señor nos ha mostrado la obediencia humilde, una humildad centrada en los demás y que glorifica a Dios. Y este tipo de vida que estamos llamados a vivir como creyentes debe ser ¿con qué? Con temor y temblor. Ahora, la palabra temor significa terror al alma o reverencia. Es un temor reverencial, sano, amoroso, saludable por Dios y una comprensión sobria de la necesidad de tomarlo en serio. Y la palabra temblor es una palabra que indica miedo. La frase tiene la idea de un cristiano haciéndose todo lo posible para cumplir con su deber porque sabe a quién él sirve o quién es su padre. Ahora, tenemos que ver esto. Este texto no está hablando aquí que debemos vivir en terror de Dios, escondido de Dios. Está hablando de vivir en un temor reverente a Dios. Es como la relación que yo tengo con mi hijo Caleb, con Caleb. Caleb
tiene temor de mí porque sabe que cuando Él no hace lo que yo le pide, yo lo voy a castigar. Pero que Él también sabe que yo lo amo. Y Él cualquier tiempo puede venir donde mí y hablarme a mí, buscar consejo de mí, abrazarme, dar un beso y decirme que me ama. ¿Por qué? Porque Él sabe que yo lo amo. Y Él sabe también cuando yo lo corrí a Él, lo estoy haciendo ¿por qué? Porque lo amo a Él. Porque deseo lo mejor para Él. ¿Entiendes? Es el tipo de... Él tiene un amor para mí, pero también tiene temor por su padre, porque tiene reverencia y respeto para su padre. Y así es que debemos de vivir nuestras vidas para el Señor, sabiendo que Él es nuestro Padre celestial. Por eso, Él es que me ha dado todo lo que tengo y todo lo que voy a hacer. Y Él desea que yo viva una vida obediente a su palabra. Cuando yo no soy obediente a su palabra, ¿debo de yo tener temor? Sí, hermanos. Porque yo, otra vez, ¿qué dice Hebreos capítulo 6? Que lo que son hijos del Señor serán ¿qué? Disciplinados. Y si tú no eres un hijo disciplinado, después tú no eres un hijo de Dios. Pero cada hijo de Él va a ser disciplinado. El temor de Dios es el temor de un hijo a padre. Un padre que lo ama y quiere lo mejor para Él. Porque el deseo de Dios es lo mejor para nosotros, ¿no? ¿No es así? Él dice la palabra que Él desea lo bueno, lo bien. Y recuerden otra vez, aunque y lo bueno y lo bien no siempre se verá en este mundo. Otra vez, nosotros tenemos un enfoque eterno. Estamos mirando dónde vamos y dónde vamos a vivir en la eternidad. No estamos viviendo en el momento. Vivimos aquí, pero vivimos en obediencia en lo que Dios nos llama así, pero vivimos aquí para darle gloria a Él. Y a veces darle gloria a Él quiere decir que tengo que sacrificarme yo a mí. Pero la gloria eterna la tendrá un día. Y ahí está mi esperanza, hermanos. Dice Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Este es un concepto fundamental de crecimiento de cada creyente, hermanos. Otra vez, no solamente debemos ser temorosos a nuestro Dios, pero también, obediente a nuestro Dios. Debemos vivir una vida en temor a Él. Otra vez sabiendo que Él es nuestro Dios y dándole el respeto a Él que Él desea. A veces vivimos, si somos honestos, a veces vivimos como Dios no existe, hermanos. Vivimos nuestras vidas como Dios no existe, vivimos como nosotros deseamos vivir. Tenemos que reconocer a Dios en todo aspecto de nuestras vidas, hermanos. Ahora, el último punto, la actitud divina. El versículo 3 dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Otra vez, este es uno de estos textos que te hace rascar la cabeza. Tú me dices a mí que yo tengo que trabajar como creyente, y ahora me dice, Dios hace todo el trabajo. Y por eso empecé en el principio a decirle, sí, los dos son realidad. Y los dos tienen que ser practicados. Yo no puedo ser un cristiano que me siento atrás. Oh, Dios dice que hace todo. Yo no tengo que hacer, no. Dice la palabra que tengo que Dios hacer el trabajo del obrero y obrar y crecer en mi camino con el Señor. Pero a la misma vez, tengo que saber quién es que me da el poder para poder vivir esta vida. Y vivir en ese poder para crecer. ¿Entienden, hermanos? Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el para su buena intención. Otra vez, esta palabra sigue el imperativo de obedecer, de obrar y crecer en Él. Pablo brinda un estímulo reconforte, recordando a los filipenses que no están llamados a obedecer en su propio poder. D.A. Carson dice en su comentario, él señala que Dios no está trabajando simplemente para
fortalecernos en nuestro querer y actuar. El lenguaje de Pablo es más fuerte que eso. Dios mismo está obrando en nosotros tanto para querer como para actuar. Obrar en nosotros a nivel de nuestra voluntad y a nivel de nuestro hacer. Pero lejos de ser un distintivo para seguir adelante, Pablo insiste que es un incentivo. Seguros que Dios obra de una manera en su pueblo, debiéramos estar más dedicados a querer actuar de manera que agrade a vuestro maestro. Ahí termina el fin del dicho. De hecho, hermanos, esto es un incentivo. Dios obra en nosotros en los niveles más profundos de nuestros seres, hermanos. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, que la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios está haciendo una obra en mí. Dios está haciendo una obra en ustedes. Él lo está perfeccionando y está completando y está formando el hombre que Él desea que tú seas para ser usado para Él. Nosotros trabajamos o obramos en nuestra salvación porque Dios es quien obra en nosotros. Va mano en mano, hermanos. Yo creo que el texto favorito mío es el 8:28-29. Dice, de este tema, dice, y sabemos, Romanos 8:28-29, dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Y mucha gente lee eso y ahí paran de leer. Nunca leen el resto, pero sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, yo amo a Dios, todo va a trabajar bien, hermanos. Es una mal interpretación de la palabra de Dios. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Esto es, seguimos leyendo, para los que son llamados conforme a su propósito. Seguimos leyendo. Porque los que de antemano conoció, también le predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿De qué está hablando este texto? Él está hablando otra vez. Dios, antemano, antes de la creación del mundo, del universo, Dios me conoció a mí. El Dios soberano, el creador de todo, me conoció a mí. Porque eso tenemos que mirar cuando leemos que Dios, Él desea que todas las cosas cooperen para el bien. Tenemos que mirar en el aspecto eterno, no en el aspecto otra vez chiquito de mi vida de 70 años o más o menos. Porque los que antemano conoció, también los predestinó. Dios otra vez nos llamó, Él nos extendió la gracia. Dios sabía que yo iba a ser salvo que antes que salvo, porque Él es soberano, Él sabe todo. Y lo que Él predestinó, ser conforme a la imagen de su Hijo. Él me predestinó ser conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Dios me llamó a mí, cuando yo recibí a Cristo, porque sigue diciendo lo que Él predestinó, Él llamó. Vi un día que yo escuché el Evangelio y recibí a Cristo como Señor y Salvador. Y el deseo de Dios es que siempre era que yo sea hecho conforme, es la voluntad de Dios, que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Que nosotros parezcamos a Cristo. Ese es el deseo de Dios. Y esa fue la razón que Él los creó a cada uno de ustedes, que se llaman hijos de Dios. Por eso aquí lo que llaman hijos. Ese es el propósito de Él. Esa es la buena voluntad de Él. ¿Estamos creciendo y pareciendo más al Hijo de Dios? Esa es la pregunta. Porque es el deseo de Dios. ¿Somos obedientes al llamado de Él? Salmista dice,
de nuestra dependencia de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vale la guardia. Si Él no está trabajando en ti, todo lo que estamos haciendo es en vano y basura, hermanos. Si Él no está atrás, si Él no está en la fundación de todo lo que yo estoy haciendo, no sirve para nada. No importa si para el mundo lo ven como oro o belleza, es que no importa. Si Él no está en la fundación de esta iglesia, de este mensaje, de sus vidas, en todo aspecto de nuestras vidas, no sirve para nada de esa fundación. Él tiene que hacer la fundación. Pues todo viene de Él. Pero sabe esta verdad enorme. Es reconforte, ¿verdad? Me da confort que Él es la fundación y el que Él está haciendo el trabajo para mí. Yo no tengo que trabajar para ganarme nada. Mi trabajo es para crecer y ser obediente en Él y crecer. Quiero decir esto, trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor, en dependencia y en poder de nuestro Dios. Y quiero repetir esto otra vez. Trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor, en dependencia y en el poder de nuestro Dios. Y si puedo decir todo este mensaje en una sentencia, eso es lo que está diciendo, hermanos. Tenemos que nosotros otra vez trabajar y crecer en semejanza de Él. Otra vez, reconociendo que Él es Dios que me ha dado todo y dependiendo de su poder y otra vez, que Él es mi fundación para yo poder cumplir cualquier hecho en mi vida. Es la manera que Él quiere que nosotros pensemos. Porque cuando Él es mi enfoque, todo va a trabajar para el bien de Él y su voluntad y su gloria. No la mía, por el tiempo, para la de Él. Y eventualmente para nosotros, porque nosotros somos los que vamos a recibir, y vamos a ser glorificados delante de Él un día, como Jesucristo, cuando resucitó, Él fue puesto en la mano diestra, y toda rodilla se va a tener que hinclar y reconocer a Jesucristo como ¿quién? Como Señor. Como Él fue levantado y glorificado, un día nosotros seamos levantados y glorificados delante de Él. Y esa es la recompensa del cristiano, hermanos. Es un gran placer, hermanos, poder ser hijo de Dios. Es un mejor, será un placer más grande poder traerle gloria a Él en mi vida. ¿Entiendes? Yo quiero traerle gloria a Él en mi vida. Yo quiero ser obediente a Él en todo lo que yo hago. Yo quiero poner a mis hermanos antes, la voluntad de mis hermanos antes de la voluntad mía. Yo quiero amar la iglesia como Él amó la iglesia. Y si tengo que morir por la iglesia, morir por la iglesia porque es la voluntad de Él. Si Jesucristo es mi imagen, si Él es mi modelo, después yo quiero ser todo como lo hizo Él y traerle gloria a Él. El punto de ver en este texto es que Dios siempre está obrando dentro de nosotros y nunca nos deja solos, obrando y moviendo para completar nuestra salvación. La tragedia es que a veces nosotros lo ignoramos y los descuidamos y los negamos y no respondemos a la palabra de Dios como sabemos que debemos responder. Ser desobedientes a la palabra de Dios y el mandato que Él nos da. Cuando oímos la voz de Dios de acuerdo con su palabra, necesitamos desesperadamente a responder y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y a veces fracasamos ahí, hermanos. Sabemos lo que Él desea de nosotros, pero no cumplimos lo que Él desea de nosotros. Y por eso nos quedamos, stagnant. Nos quedamos ahí, un plató. No crecemos más que debemos de crecer.
Y tenemos que reconocer eso en nosotros. Otra vez, pedirle perdón al Señor y ser obediente a Él. Dedicarnos a disciplinarnos, crecer en Él y estar en su palabra. Otra vez, no puedo obedecerlo a Él si no conozco su palabra. Otra vez, Dios no me habla a mí cuando estoy caminando, Él me habla a través de su palabra. Yo tengo que estar leyendo su palabra y aplicando su palabra. No leer para crecer en conocimiento, leer para entender y aplicar. Leer, entender y aplicar. Vivirlo. Si no estoy viviendo la verdad, ¿para qué sirve el conocimiento? Si la palabra es Satanás conoce la palabra de Dios. Él no es obediente a la palabra de Dios, pero conoce la palabra de Dios. Crecer, hermanos, en su palabra. Y lo voy a dejar con esas palabras. Yo oro que el Señor, otra vez, si tú eres hijo de Dios, que esta palabra te mueve a ti, te exhorte a ti, vivir una vida fiel en Él y crecer en Él. Y otra vez, y crecer en la santificación, en la obediencia y en temor del Señor. Y si no eres hijo de Dios, otra vez, si tú has notado que no conoces a Dios, también quiero darle la oportunidad de reconocer que hoy puede ser el día que tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. No dejes que pase este día sin tú estar en Él. Pero como otra vez, cuando estamos en Él, es cuando uno puede empezar a vivir para Él. Pero deje que Él haga el trabajo en ti. Si Él te está otra vez llamando a la salvación, no te vayas de aquí sin otra vez recibirlo en esta tarde. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Y yo oro, Señor, por sabiduría, Señor, otra vez. Yo oro que esta palabra, Señor, penetre los corazones de cada uno que escuchó y que sigue escuchando. Y que tú cambies tus corazones, Señor. Que tú nos ayude a ver, Señor, tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Que tú nos des el temor de vivir para ti, Señor, sabiendo, reconociendo reverentemente que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a trabajar en nuestra salvación, Señor. Y para los que no te conocen, Señor, convéncenos, Señor, de su pecado, Señor, de su necesidad de un Salvador, Señor. Y que hoy sea el día, Señor, que yo te reciba. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén, hermanos.